Gerardo Rigón, del capítulo de Madrid. Una de las no caras que había en la presentación es lo que hablaba Rosa María, Rosa, y echando una mano a la compañera Azucena con la presentación pues, de Energía Sin Fronteras, con el proyecto que tiene de las instalaciones de placas fotovoltaicas. Eh, Azucena no ha podido, era en un principio, si llegaba a tiempo, presentaba a Inés, y en este caso pues me toca a mí hacer las funciones de medio anfitrión. Voy a ser muy breve. O sea, la Fundación Energía Sin Fronteras pues es una ONG de desarrollo, después me corrige si me confundo, Inés, de desarrollo establecida en 2003 por un grupo de profesionales del sector energético preocupados por la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Y la Fundación se dedica a facilitar el derecho de todas las personas a disponer de energía, agua y saneamiento de forma segura y sostenible en el marco de la Agenda 2000. Esa es la pequeña presentación que yo he hecho porque el proyecto ya en sí es pues, espectacular. Las acciones de la Fundación también son muy bonitas y poca más presentación tiene la Fundación y los proyectos como son los de Energía Sin Fronteras. Paso, Inés, ya puedes. Bueno, no he podido probar lo de compartir pantalla. De todas maneras, si no tienes tú, hay un vídeo que os mandé, que no sé si tienes acceso a él. Si quieres ir Correcto, sí. poniendo el vídeo. Vale, o sea, ¿el vídeo lo has probado o pruebas tú ahora o lo A pongo ver, directamente? yo es que estoy, a ver, está deshabilitado. Es que así como tengo para las presentaciones, para el vídeo, no. O sea, Bueno, pues luego la presentación sí que la hago, pero si tienes tú el vídeo, mejor. voy a entonces a probar. Es por animar un poco, por poner musiquilla y tal, si no lo podría contar, o sea que no, tampoco nos tenemos que preocupar demasiado, pero si lo tienes tú ahí a mano, ponlo tú. Sí, la verdad que no había probado a abrir el vídeo, pero vamos a ver. Venga, Si, vamos a por ello. si viendo el vídeo, Si estoy viendo dónde lo tengo. a ver que me cargue Drive. Sí, lo Bueno, tengo. son un poco los datos Gerardo, ¿quieres que de... lo intenta yo? eh, Yo lo tengo aquí. ¿Quieres que lo ponga? yo lo tengo a mano. Ah, vale, perfecto, perfecto, perdona. No. Esto estaba, lo que pasa es que no había probado en Zoom a poner el vídeo, pero sí que lo tengo a mano. Eso es seguro. Entonces voy a ver si me deja. Entonces, no, No discutáis, ¿eh? Que lo ponga... A mí me da igual. no me deja. Se me ha quedado bloqueado el ordenador. Venga, Rosa, vas a ser tú la campeona. Si Venga, no... a ver. La verdad que no he probado como si para compartir. Antes ha funcionado, así que debería funcionar otra vez, pero bueno, vamos a intentarlo. Voy a comenzar primero. No, A ver. compartir pantalla. ¿Lo Sí, tienes? sí, A mí ya ya me lo tengo. está. Yo lo tengo, ¿Lo ya lo tengo. tienes? Venga, vale, lo tienes. Pues nada, lo paro entonces. Tranquilo. Ahí estamos. Fantástico. Aquí está. No sé si se ve ya. No, Ahí. todavía no. ¿Se ve? Yo no lo veo, ¿eh? No sé si los demás lo están viendo, pero No, yo no. pantalla negra. Sí, pone Gerardo ha empezado a compartir, pero no. Ahora. Ahora sí, Ahora. pero no se escucha. Ponle un poquito de musiquilla, hombre. Sí, pero Tienes que compartir sonido también, Gerardo. no lo tengo compartido. He parado, pero compartir sonido. Ah, vale, sí, vale, ya. Ahora yo creo que ya está todo.
ahora entonces, si quieres, te quito el compartir y pongo yo la presentación. ¿Ok? Correcto. Ok, fantástico. ¿Lo veis? ¿Veis la presentación? Sí, sí, se ve, sí. A ver si lo puedo poner que esté en la vista completa. Vale. Ok. Vale. Bueno, entonces empezamos ya, que parece que ya funciona todo. Como bien ha estado contando Rosa, en qué consiste lo vuestro y yo lo he querido enlazar un poco en cómo lo hacemos en Energías Sin Fronteras. Nosotros, como habéis visto un poco en el vídeo, y así pasamos rápidamente todos los datos de lo que es Energías Sin Fronteras, porque yo creo que entra mejor por los ojos cuando se ven las fotos de proyectos y de cosas de estas, pero voy a centrar la presentación más que en instalar placas solares, que es lo que hacemos, en cómo se gestiona la sostenibilidad. Yo soy muy forofa de PMI, de hecho mi hija sí que está, sí que tiene su diplomita y tal, pero creo que las cosas, como digo yo siempre, aparte de mucho voluntariado y mucha gente con mucho corazón, hace también falta poner orden y poner cerebro en estas cosas, ¿no? Porque si no, resulta todo como con mucho voluntario, pero poco efectivo o poco eficiente, por lo menos. Y las ONGs, aunque no tenemos esa manía de ser tan eficientes como los proyectos de verdad, yo vengo de Iberdrola, de hacer proyectos en Iberdrola, de ser además la directora de calidad, con lo cual soy un poco escrupulosa del orden y de que todo funcione rápido y eficientemente, pero en las ONGs no se puede pedir tanto, pero sí un mínimo. Entonces, de esto os voy a hablar. Paso un poco por encima, los datos ya los habéis visto en el vídeo. Nosotros estamos pensando siempre en las personas más desfavorecidas. Hay mucha gente favorecida, pero nosotros nos enfocamos más en zonas rurales, en zonas aisladas, donde no llega la electricidad. Ahora estamos haciendo un poco más, también un poco más de cosas en España, pero eso hemos empezado hace poco porque hemos visto que cuando estamos pensando en pobreza extrema, siempre estamos pensando más en Sudamérica, siempre estamos pensando en África y nos estamos encontrando con que también en España hace mucha falta este tipo de cosas. Aquí llevamos, como habéis dicho, 20 años de experiencia, hemos hecho 97 proyectos, tenéis aquí las inversiones, voluntarios, personas beneficiadas. Lo que hacemos, claro, lo que también nos hemos dado cuenta es que las ONGs cometemos a veces un grave error, que es que si nosotros tenemos que ir a los sitios donde hacemos los proyectos, todo el dinero se va en viajes. Entonces, lo que hemos decidido es estar siempre colaborando con socios locales, que son nuestros ojos y nuestros oídos en las zonas donde hacemos los proyectos. Y colaboramos en toda, bueno, aquí tenéis el número de proyectos y tenéis también, empezamos con energía, solo por eso se llama Energías Sin Fronteras, luego vimos la necesidad del agua, lo importante que es el agua para beber y el agua para saneamiento, porque la verdad es que en las zonas donde estábamos vimos que eso era uno de los problemas terribles. Y bueno, como digo, colaboramos con todos. El alcance es total, o sea, empezamos desde diseño del proyecto, compras, montaje, formación, sensibilización, seguimiento y asesoramiento a quien nos lo pida y a quien no nos lo pide, que a veces les tenemos que convencer de que hacen falta. Los amigos de Energías Sin Fronteras, digamos que son los que ponen dinero aunque no colaboren, los voluntarios son los que trabajan, que pueden ser amigos o no. Los patronos son las empresas, que son estas de aquí, y entre los amigos y los patronos nos financian el 35% de nuestras necesidades. El resto tenemos que ir, iba a decir que a la guerra, me parece un poco exagerado, pero vamos, cuando hay cualquier ente social que reparta dinero y que abra una convocatoria, pues allí nos presentamos.
esto vuelve a ser un poco lo mismo de proyectos, a lo mejor hacer insistencia en, por ejemplo, pues cuando estamos hablando no solo de electrificar y de poner agua potable en los sitios, pero más recónditos. Mira, por ejemplo, que está en Kenia, el de la aldea. Estos son niños huérfanos que viven con sus abuelos. Es una cosa inmensa, o sea que hay 4.100 personas allí y la verdad es que tenían una electrificación nefasta, todo con grupos gasóleos que consumían una barbaridad, contaminaban una barbaridad y bueno, ya fuimos allí a ponerles unas placas fotoeléctricas, están encantados, claro. Este otro proyecto, por ejemplo, el Corilus, que estamos haciendo en Honduras, al principio pareció que era un proyectito y ha sido el proyecto que más hemos podido replicar. De hecho, hemos conseguido sensibilizarles para que todo el mundo pague un poco y con el dinero que se tiene podemos ir electrificando otros pueblos de los alrededores. Y yo creo que vamos a conseguir que Honduras vaya a ser al final un ejemplo de energía sostenible. Estos son centros que tenemos, que tiene Cáritas en Sevilla, que también nos pidieron ayuda y vimos que efectivamente tenían, pues uno es para agricultura, otros son para ayudar, pero siempre para la gente que está más tirada, por así decirlo, ¿no? O sea, es gente que suelen ser inmigrantes, no tienen papeles, no saben dónde vivir, Cáritas los acoge y es un poco darles un futuro, enseñarles una profesión, enseñarles agricultura, enseñarles ganadería. Este otro proyecto también contra la violencia de género también nos gustó mucho hacerlo, no se puede ni decir dónde están, madres con hijos que están con acosadas, no saben dónde ir y se les acoge en una casa y también está en mitad de la nada y no tenían tampoco electricidad, no llega hasta ahí la red eléctrica, estaban también alumbrándose de mala manera y ya también les pusimos unos paneles. Esto es otra cosa que hemos hecho de formación en hábitos de consumo eficiente. Esto lo estamos haciendo también para bastantes, para ayuntamientos, nos están llamando ahora más. Empezamos también con Cáritas, un poco para que la gente que se les pone este tipo de, porque al final es como todo, les dices, bueno, tenéis electricidad gratis, pero tampoco es para derrocharla, ¿no? Hay que priorizar un poco, hay que saber para qué sirve. Entonces, hábitos de consumo eficiente ha sido muy necesario y la verdad es que nos lo han agradecido mucho. Bueno, total, que un poco para finalizar esta primera parte de introducción, el autoconsumo y la formación es lo que mejor combate la pobreza. Estamos convencidos de que todo el mundo tiene que tener acceso, pero ahora ya vamos a pasar a hablar de sostenibilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hablar de sostenibilidad? Hace como 4 o 5 años, empezamos a hacer una especie de seguimiento. ¿Qué había pasado con los proyectos que habíamos hecho en estas zonas aisladas, rurales? ¿Qué había pasado después de echar la foto? Y nos encontramos con una mala sorpresa, y es que la mayor parte de los proyectos ya no estaban en uso. Y no estaban en uso porque nadie los estaba manteniendo. Entonces funcionaron mientras funcionaban y en cuanto surgió el menor problema, pues dejaron de funcionar y nadie se preocupó más. Entonces eso nos hace un poco hacer examen de conciencia, ¿no? ¿Hemos cumplido nuestro propósito de verdad? ¿Se han cumplido los objetivos de los beneficiarios? La respuesta es no. Entonces, ¿qué entendemos por sostenibilidad? La condición que garantiza que los impactos se mantienen en el tiempo. Si no, no estamos hablando de nada. O sea, un proyecto que les dure 6 meses o 2 años, aunque sea 2 años, si luego no sigue funcionando, no hemos cumplido nuestra misión. Bueno, entonces, lo que hicimos fue poner un poco de orden y ver qué es lo que hace falta para que esto perdure en el tiempo, para que sea sostenible. ¿Cuáles son los elementos clave que influyen en estas cosas? Entonces consideramos que había que estudiar 5 aspectos de la sostenibilidad. La social y organizativa, que al principio no se le daba demasiada importancia hasta que nos dimos cuenta de que era lo más importante en este contexto que estamos hablando.
la sostenibilidad técnica, la económica, la institucional y la ambiental. Dentro de estos aspectos, que son como el título gordo, estuvimos viendo criterios, y cuando hablo de criterios estoy pensando en una checklist que tenemos gente especializada en sostenibilidad y que somos como el Pepito Grillo que va diciendo a todos los demás, o sea, a la gente del proyecto, a la gente técnica, digamos, del proyecto, si has tenido en cuenta ciertas cosas. Empezamos por la sostenibilidad social, que como os digo es la más importante. ¿Por qué? Porque primero tenemos que estudiar cuál es el contexto social y cultural donde vamos a hacer el proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente que está allí se apropie del proyecto, que lo considere como parte suya. No algo que han venido unos señores de fuera que nos lo van a hacer, que estamos muy agradecidos y ahí termina el asunto. No, se trata de apropiarse del proyecto y para eso, en algunas comunidades que estamos pensando que están aisladas, que además la gente, vamos a ver, allí ingenieros hay pocos. Entonces, hay que fortalecerles técnicamente, hay que fortalecerles un poco de teoría de cuál es el proyecto que van a tener. Y entonces ya pusimos ahí unos criterios que os pongo aquí como los más importantes. Primero, preguntar a nuestro equipo de proyecto si ha estudiado qué conocimientos tiene la comunidad. Y luego se dirá sí o no. El segundo sería si el proyecto responde a una necesidad prioritaria. Y ahí os he puesto entre paréntesis, ¿se ha consultado a las mujeres? Ese error lo hemos cometido bastantes veces. Se consulta al señor que él nos diga, que va a ser el portavoz, por así decirlo, y ese puede ser el portavoz porque suele ser pues, el alcalde del pueblo, o a veces no son ni pueblos, son aldeas perdidas, ¿no? Entonces el que funciona ahí como alcalde, pero resulta que no se ha consultado con las mujeres, que al final son las que posiblemente van a gestionar el proyecto. Cuando digo gestionar, son las que se van a encargar de si hay que pagar algo, pagarlo, de si hay que operarlo, cómo hay que operarlo, cuáles son las necesidades que tienen. Son las que saben en estas aldeas para qué y son las que nos van a decir a nosotros qué es lo que necesitan. Esto de las mujeres, pero luego hay que identificarlos a todos. Y cuando decimos que tenemos que comprometer las responsabilidades, es que tiene que haber un compromiso formal. Nos hemos inventado así como un término que sería el comité de gestión local, que lo que les exigimos es que sea unos señores con nombre y apellido, que quién va a llevar esto, que quién va a llevar lo otro. Entonces, cuando eso ya está organizado, nos ponemos en contacto con ellos. ¿Qué necesitáis? Esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo además al principio del proyecto. Y luego tiene que conocer el proyecto. O sea, el último criterio sería si conoce los beneficios y acepta las responsabilidades. Ahora hablaremos un poco más de este tema de las responsabilidades. Y luego se les hace, eso lo hemos hecho todavía hace menos tiempo, estamos como hace 2 años, 2, 3 años, con la pandemia se me van un poco los años, como a todo el mundo. Pero les hacemos un plan de seguimiento y apoyo al servicio durante 5 años, para que no sientan que les dejamos ahí abandonados, ¿no? Digamos que durante 2 años va a haber garantías técnicas, nosotros vamos a apoyar, pero hay unos años cuando ya se termina la garantía de la parte técnica de la instalación, cómo se les puede ayudar. Y eso lo tenemos que tener nosotros por escrito y se lo tenemos que dar a ellos para que lo entiendan. La sostenibilidad técnica, vuelvo a insistir un poco en la apropiación, esta vez no solo del proyecto desde el punto de vista social, sino de la propia tecnología, o sea, que sepan de qué estamos hablando, que lo sepan ellos, y tenemos que, cuando decimos que hay que estudiar todas las alternativas y elegir la más adecuada, no siempre la más adecuada es la más barata, no siempre la más adecuada es la más moderna. Todo depende de en qué contexto estemos hablando. Por ejemplo, ahí os he puesto una foto de agua. Siempre nos empeñamos en poner pozos y ponerles
una célula fotoeléctrica para que aquello funcione automáticamente y tal. Pues hay en muchos sitios que nos dicen, no, es que mira, no tenemos a nadie, si nos lo ponéis manual casi mejor. Bueno, pues habrá que poner un pozo manual. No nos empeñemos en que esto es lo que haría yo en el jardín de mi casa, pero esto no es el jardín de mi casa. Por eso hay que escuchar a ellos. Y también hemos puesto ahí una serie de criterios ya muy concretos que hay que preguntar, ¿no? El que sí es el más apropiado para la sostenibilidad. Por ejemplo, hay veces que estamos pensando, hombre, pues se les podría poner un aerogenerador pequeñito porque con eso tendrían más potencia. Estamos hablando de que podrían tener tal, pero es que a lo mejor eso no va a ser sostenible porque no tienen capacidad para luego mantenerlo. Y hay que, o sea, la sostenibilidad no significa que vayamos a renunciar al proyecto si vemos que no es sostenible. Lo que significa es que va a haber que tener más cuidado, va a haber que hacer más apoyo, quizá va a haber que cambiar la tecnología que habíamos pensado en un principio. Todas estas cosas. El criterio segundo sería, se dispone de un plan de operación, mantenimiento y reposición adecuado a las capacidades. ¿Qué nos ha pasado algunas veces? Decimos, bueno, a ver, mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Operación o mantenimiento. Esto liga con el criterio 3. Y entonces tenemos un plan de operación o tenemos unas instrucciones de mantenimiento maravillosas, pero en inglés. No sirve de nada. Allí no habla inglés nadie. Entonces, tenemos que pensar que sea fácil, que esté a su nivel y que esté en su idioma. Que para formar a los operadores tengamos a la gente adecuada y lo hagamos de forma adecuada. Y esto es otra pregunta. Y que el plan de seguimiento para ayudar a la sostenibilidad esté también preparado y además sea comprensible y además un último sería que esté en un sitio donde todo el mundo tenga acceso. O sea, si lo guardamos en un cajón con llave donde nadie tiene, pues tampoco nos sirve. Sostenibilidad económica, que sería otro punto importantísimo. No es lo mismo capacidad que voluntad de pago. No es lo mismo los costes del proyecto que los costes, si tenemos que tener en cuenta toda la formación que hay que plantearse, si hay que llevar gente, si hay que sensibilizar. Y tenemos que tener mucho cuidado de que todo esto esté contemplado en la sostenibilidad económica. Criterios. Por supuesto, el primero, si se han estimado todos los costes, todos, no solo operación, mantenimiento, reposición, sino la gestión del servicio, que es muy importante. Si se ha previsto un plan financiero para hacer frente a estos costes. Cuando estamos hablando de costes, no significa que les vayamos a cobrar los paneles. Lo que significa es que luego tendrán que limpiarlos y que luego hay algunos componentes, como pueden ser baterías, si les ponemos baterías, que tienen una vida media menor y tendrán que comprar ellos. Eso es el plan financiero. Y entonces los riesgos es, primero, como hemos dicho, capacidad de pago. Pueden pagar. Y segundo, quieren pagar, porque pasa muchas veces que sí tendrían capacidad, pero dicen que es que no les merece la pena, que tienen otras historias y que no van a dedicar dinero para eso. Eso también hay que saberlo. Luego, la disponibilidad de las cuentas bancarias. Es que no hay bancos. En las aldeas estas de las que estamos hablando, no hay bancos. Entonces tenemos que pensar y que ayudarles a ver cómo van a hacer todo este tema de recopilar el dinero, de guardarlo, si van a hacer una cosa mensual o si no la van a hacer mensual, porque hay en muchos proyectos que, por ejemplo, viven de la cosecha. Pues aceite de palma, por ejemplo, que es uno de los proyectos que hicimos. Ellos cogen el dinero cuando hacen la recolección y venden, que es una vez al año. El resto del año viven con ese mismo dinero. Pues entonces no se puede hacer algo mensual, sino que habrá que hacerlo anual. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Sostenibilidad institucional. Nos encontramos con que hay gobiernos regionales, autoridades nacionales, todos que de repente les da el pronto y la conciencia y dicen que ellos van a apoyar este proyecto, ¿qué tal? ¿Cuál es el problema? Que
lo mismo que hemos dicho antes que nos pasó a nosotros con la foto. Esto no es para un ratito. Esto tenéis que hacerlo toda la vida, porque tenemos que plantear una sostenibilidad a largo plazo. Entonces, también las instituciones se tienen que apropiar del proyecto, tenemos que formalizar los roles y el dinero, por supuesto, si van a poner dinero, cuándo, cómo y durante cuánto tiempo. Criterios institucionales. Hay que hacer un análisis de país a nivel institucional. Lo primero, esto es un poco aparte del dinero, esto es una cuestión ya más técnica. A veces decimos, vamos a una aldea porque no tienen red eléctrica y resulta que tenemos un plan de desarrollo que 1 año o 2 años después les va a llegar la red. Entonces, quizá no merezca la pena hacer un proyecto de estos o no hacer un proyecto a largo plazo, sino decir, bueno, os ponemos unas cosas provisionales para 2 o 3 años porque luego os va a llegar la red. Todo eso tenemos que tenerlo identificado. Luego, las involucradas y comprometidas, cuando decimos compromiso, tenemos que firmar cosas. O sea, es importante que las instituciones tengan un papel en el que se les explique efectivamente cuál es su responsabilidad y que lo firmen. Y a veces también pasa que hay financiadores institucionales, estos suelen ser un poco más amplios, o sea, que no son los locales, pero que exigen unos ciertos requisitos para asumir la ayuda. O sea, para darnos la ayuda ponen unos requisitos. Quizá esos requisitos se cumplen en el momento en que nos han dado la ayuda o que se le han dado al proyecto, vamos. Pero hay que garantizar que esos requisitos se van a seguir cumpliendo, porque si no, puede que se pierda esa financiación. Sostenibilidad ambiental. Esta también es importante porque aunque los proyectos que solemos hacer son pequeños y al principio no se estaba considerando la sostenibilidad ambiental, sí es cierto que impacto ambiental hay siempre. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero conviene tenerlo en cuenta. Sobre todo esto más quizá en el agua, ¿no? Porque a lo mejor hacemos un pozo y no nos fijamos si eso está, de dónde está cogiendo el agua, si a lo mejor al sacar por ese pozo el agua estamos dejando a otra zona sin agua. Bueno, hay que mirarlo, hay que mirarlo. No suele ser grandes cosas, pero hay que mirarlo tanto durante la ejecución del proyecto, que eso es una cosa nuestra, que lo miraremos nosotros, como cuando ya el proyecto está operando la instalación. Entonces, ya si lo hacemos en un espacio reservado y tengamos en cuenta que, por ejemplo, si vamos a Kenia, que ya hemos hecho bastantes proyectos, hay muchísimas zonas que son zonas protegidas, zonas reservadas. Entonces, eso también hay que ver qué implicaciones tiene porque habrá que tenerlas en cuenta. Entonces, durante la fase de ejecución decimos que hay que hacer un estudio lo más pequeño que podamos, tampoco nos vamos a volver locos, pero hay que hacer un estudio de impacto ambiental y hay que hacerles otro para cuando esté en servicio la instalación. El plan de gestión de residuos, ese es obligatorio. Si son pocos, son pocos. Y si son muchos, son muchos. Pero tendremos que tenerlo. Primero, ¿qué vamos a hacer con los residuos durante la ejecución? Que son bastantes, aunque no suelen ser muy tóxicos, pero podría haber alguno tóxico. Y sobre todo, si estamos hablando de placas solares, ¿qué vamos a hacer con esas placas cuando ya no funcionen? O sea, no se puede decir, bueno, esto ya que os lo hemos puesto, luego es vuestro problema, ¿no? Hay que establecer un plan de gestión de residuos y hay que instruir a la gente sobre cómo llevarlo a cabo. Los planes de emergencia normalmente solamente es si hay peligro de incendio. Lo demás no se suele hacer un plan de emergencia ambiental. Pero también habrá que mirar dentro de este estudio de impacto ambiental si hay riesgo de incendio, porque entonces sí que habría que hacer un plan de emergencia ambiental. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, esto es un poco lógico, ¿no? O sea, nosotros tenemos los proyectos por fases, bueno, como casi todas las entidades, se empieza por identificar y seleccionar el proyecto y entonces es el momento de hacer todo el estudio del contexto y del entorno de las comunidades. Ahí es cuando deberíamos hacer la estimación de los riesgos y cuando estamos hablando de riesgos, hablamos de riesgos técnicos, de riesgos económicos, de riesgos ambientales.
Y a esto le llamamos caracterización del entorno. Y aquí ya tenemos que empezar a hacer partícipe a la comunidad. Para la caracterización necesitamos saber qué es lo que quieren, cómo lo priorizan, cuál es la capacidad y voluntad de pago. Todo esto estamos hablando que todavía ni siquiera hemos empezado con el proyecto, ¿eh? Ni siquiera hemos decidido si vamos a hacerlo o no. Todo esto ya tiene que estar previsto antes de que empecemos, de que seleccionemos el proyecto y de que empecemos a hacerlo. Fase de estudio. Aquí es cuando ya se empieza a hacer el estudio técnico, ¿no? O sea, esto es más bien la parte técnica. Esto queda en manos se establece un grupo de trabajo para el proyecto. Cada proyecto tiene su grupo de trabajo y aquí se empiezan a estudiar las posibles alternativas, las tecnologías, cuál es más adecuada y tal, y un poco lo que hemos dicho, la apropiación, el fortalecimiento. Y en esa tecnología tenemos que saber ya decidir cuál va a ser la tecnología adecuada y cuáles van a ser las acciones que tenemos que emprender para capacitar a los operadores que van a operar esa instalación y también ver un poco la financiación, cómo se va a hacer. Cuando tengamos esta tecnología con la parte social y financiera ya más decidido, entonces es cuando ya podemos hacer un estudio final en la que decimos, damos el visto bueno, por así decirlo, y decimos adelante con el proyecto. Y entonces empezaría la fase de ejecución. Ahí es cuando hay que formalizar ya todos los contratos con los suministradores y cuando decimos formalizar contratos también estamos hablando de si ellos son capaces o no son capaces de capacitar a los operadores locales, si pueden formar técnicos locales, qué participación pueden tener la gente local en el proyecto. Todo esto también ya empezar a hacerlo ya. Los comités de gestión que os he contado antes se tienen que constituir ya y volvemos a hablar, que os he puesto ahí las figuritas, que haya mujeres en el comité de gestión, ¿eh? Que mucho cuidado porque en cuanto nos dejamos ya se ponen los tres, digamos, mandones del pueblo y ya no tienen en cuenta. Luego, hay muchas cosas en las que pueden, acciones auxiliares que pueden ayudar en la fase de ejecución. Si hay, por ejemplo, si vamos a hacer una conducción de agua, de verdad que es que ellos lo hacen, además lo hacen muy bien. O sea, si hay que transportar equipos, ellos saben, por unas zonas, estamos pensando otra vez en una aldea perdida, aislada, ellos saben muy bien cómo se puede hacer. O sea, nosotros a lo mejor vamos con unas estructuras de soporte de tuberías y tal, y ellos dicen, no, o sea, aquí es que eso no se puede poner, mira, aquí lo que hacemos es un hueco, lo rellenamos de paja, le ponemos no sé qué, unas piedras y tal, y la verdad es que nosotros hemos aprendido mucho de eso, ¿eh? Volvemos a hablar de capacitación, no es ya solo quién la va a hacer, no sé qué, sino hacerla de verdad. Y cuando se empieza a montar, pues si estamos hablando, por ejemplo, de una instalación de paneles solares, cuando se empiezan, conviene que ya los que vayan a hacer operación, los que vayan a hacer mantenimiento, o el que quiera, porque esto a veces también es un poco de formación sin más, que se apunte, que ayude, que participe en la instalación, para irles contando, mira, esto es por esto es por lo otro. Y así la apropiación que hemos dicho antes se va consolidando. Lo que hemos dicho, el plan de operación, mantenimiento y reposición, hay que hacerle un seguimiento. Hay que hacerle un seguimiento porque no vale decir, bueno, les van a capacitar, pues vamos a ver, los instaladores o el que nos ha vendido los paneles, que es un local de por allí, les va a hacer capacitación. No es suficiente. Nosotros desde aquí tenemos que garantizar que eso se está haciendo y hacer un seguimiento de que se han enterado. Porque a veces también no se atreven a decirlo y tal. Para eso está este comité de gestión, para eso tenemos que establecer una relación con ellos, de manera que hagamos el seguimiento y el informe y el plan de apoyo al servicio que hemos dicho de los 5 años después de que ya se inaugure la instalación sean fructíferos. Bueno, en el servicio cuando ya está en servicio, pues lo que os he contado, ¿no? Acompañamiento, el hacer un seguimiento que no se haya perdido la capacidad, que no tengan dificultades económicas, o sea que tenemos la parte otra vez económica, la parte social y que se está haciendo un correcto uso de las instalaciones.
Y luego también preguntarles si necesitan algo más, porque a veces tenemos posibilidad de, si un proyecto está funcionando bien, ampliarlo. Sin embargo, luego en instalaciones comunitarias, que por ejemplo estemos pensando en un hospital en el que, bueno, hay que priorizar si estamos hablando de las neveras para los medicamentos, de la luz para las operaciones, para cirugías, pero a lo mejor también tienen unas luces para si tienen que levantarse por la noche, porque por ejemplo nos encontramos una vez que priorizamos mucho, pues eso, quirófanos y neveras. Y los pobres enfermos que tenían que levantar por la noche, pues hacer pis, no tenían luz y se nos caían todos y había cantidad de accidentes por ese tema. Bueno, pues a lo mejor eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que priorizar, pero teniendo en cuenta todo. Termino un poco con el impacto. Esto ya es más para la gestión desde aquí que para la gestión desde el punto de vista del beneficiario. Nos encontramos con que ahora todo el que da subvenciones, todas las instituciones oficiales piden que cuál es el impacto y lo tenemos que hacer. ¿A qué llamamos impacto y qué tenemos que hacer? No es lo mismo el seguimiento de la instalación, una cosa que mucha gente llama impacto, pero que realmente es la valoración de los resultados y un análisis de impacto. Entonces, como tampoco nos vamos a volver locos con el impacto, pues hemos dividido en distintos tipos de proyectos. Los proyectos puntuales que tienen un impacto, por llamarle, a lo mejor mal llamado, impacto limitado, o sea, un resultado muy definido claramente al inicio del proyecto y que no vamos a hacer nada más, a lo mejor tampoco merece la pena hacer un análisis profundo del impacto. Sin embargo, si hacemos unos programas de desarrollo, que es lo que queremos siempre hacer, aunque no siempre se pueda, ahí sí que tenemos que medir cuál es el impacto social. Y cuando hemos dicho que somos una ONG de desarrollo, ¿qué desarrollo hemos conseguido con ese proyecto que hemos hecho? Y luego tenemos un tercer tipo, que son los proyectos susceptibles de revisión, que son proyectos que empezaron siendo puntuales, pero que a lo mejor, como os he contado antes, el Corilus, pues se pueden replicar. Y al final lo que hacemos es que desarrollamos una zona a base de proyectos pequeños. Y entonces ahí también podríamos medir el impacto. Bueno, este es la gestión del impacto y el análisis del impacto siempre debemos establecerlo muy relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, porque nos viene muy bien, no inventamos la pólvora y además así es lo que quieren un poco la gente que subvenciona, ¿no? Todos estos patrocinadores. Bueno, os cuento los 5 pasos: establecer primero los objetivos, el análisis de los agentes involucrados, la medición. Y entonces ahí entraríamos en que nosotros somos los responsables, nosotros digo desde aquí, los responsables de conseguir unos indicadores que sean sencillos, que nos los puedan dar, que establezcamos quién es el responsable de que nos dé ese indicador, que tiene que ser medible. Y todo se puede medir, ¿eh? Porque luego siempre decimos, no, es que esto no se puede medir. Bueno, pues si no, tendremos que hacer un artilugio, para un algoritmo o como queramos llamarlo, para pasar de cosas que son cualitativas, como puede ser la satisfacción de la comunidad. Pues oye, tendremos que ser capaces de decir, bueno, vamos a preguntarle si mucho, poco o nada, pero eso luego lo vamos a poner, lo vamos a cuantificar y vamos a tener también un indicador, o sea, un número medible para este tipo de indicadores que pensábamos en principio que eran solo cualitativos. Luego vamos a verificar y valorar el impacto. Cuando decimos verificar, es verificar los datos. Verificar los datos. O sea, que hay veces que por los responsables o el canal de comunicación a lo mejor nos dicen una cosa, tenemos que analizarlo un poco en perspectiva, porque a veces no han entendido bien el indicador, por eso hay que hacerlos muy sencillos, o no han entendido muy bien la periodicidad, o sea que les estamos pidiendo cada año y nos están dando un resultado de los últimos 5 años. Todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, sabiendo en qué contexto nos estamos moviendo. Y finalmente, pues un seguimiento y presentación de resultados, que esto también no tiene nada que ver con los beneficiarios, lo tenemos que hacer eso, pero analizar los datos y presentarlo de una manera que lo entendamos nosotros. O sea, aquí tenemos una doble versión.
¿Cómo conseguimos esos datos? Que os advierto que por mi experiencia es muy complicado, porque ellos están ya a otras cosas, no a darnos datos a nosotros. Y cómo hacerlo luego nosotros con nuestros patrocinadores, con todas estas, vamos, las empresas también que nos están promocionando y todo el que nos dé algún dinero y que por supuesto quiere saber qué es lo que hemos hecho con su dinero. Y hasta aquí os puedo contar. Yo me he quedado sin oíros. No sé si es porque nadie tiene nada que preguntar o porque no me oís. Sí que te oímos, Inés. Pues si queréis que... Perdona. Si tenéis alguna pregunta o si no ya, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido una exposición fantástica. No tengo preguntas ahora mismo porque has dado tanta información que tengo que depurarla, pero vamos, sobre todo quería darte las gracias por la exposición que has hecho, por lo bien que lo has resumido. Y bueno, pues en el caso nuestro, que somos Construye Mundo, pues por observar pues lo que nos queda aún por mejorar, ¿no? Y con tu exposición y todas las cositas que has dicho tan claramente y tan detallado, la verdad es que me ha quedado como bastante claro y muy interesante, la verdad, muy interesante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, en el chat yo creo que hay algún compañero que sí que está preguntando. Bueno, está felicitando la presentación muy inspiradora. Y José Ignacio pues pregunta cómo pedir apoyo para un proyecto. ¿Para un proyecto concreto o para una cosa más general? No lo Bueno, ha especificado, pero bueno, sí, para un proyecto. yo os doy mi autorización para que les paséis mi correo electrónico y me pueden preguntar a mí, porque no es tan fácil. O sea, hay cosas que se tendrían que hacer desde operaciones, que son los que hacen el proyecto. Si son cosas ya de sostenibilidad, nosotros les podríamos dar apoyo, pero bueno, en general, para eso estamos, para apoyar a quien lo quiera y a quien lo necesite. Igual que también Carmen Altayo, pues pregunta si facilitarás la presentación porque les ha gustado mucho. Sí, Y sí, es sí. verdad que contiene muchísima información, además con Bueno, todo. lo he hecho un poco, a lo mejor demasiada, ¿no? Lo he hecho un poco así a propósito para que si luego repartíais la presentación o la ponéis en algún sitio, tengáis toda la información. Vale. Igualmente, después tenemos la mesa redonda que estás invitada, que igual los compañeros ya han depurado un poco toda esta información que ya en proceso. Vale. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a los que están escribiendo en el chat. Muchas gracias a ti por la exposición y lo dicho, también te esperamos en la mesa redonda para que aportes con las 3 presentaciones que tenemos en la mesa redonda y yo entiendo que ya pasamos a la siguiente ponencia. Perfecto.